Hola mis queridos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en el momento en el que vean este video. Espero que estén muy bien. Bueno, a continuación voy a hacer una introducción al tema del sistema nervioso, a fundamentos del sistema nervioso. Es importante, muy importante que vean este video, que lo vayan comparando con la guía, que vayan haciendo la lectura, ya que este tema es bastante extenso y requiere de mucha atención. Ok, si tenemos eso en cuenta, una de las primeras situaciones a las que quiero ir es que voy a ir cogiendo la guía y voy a ir hablando del presente tema. Es importante mencionar lo que escribo al inicio de la guía, lo cual dice que es muy importante correlacionar la anatomía mencionada con las imágenes que se van presentando. Me refiero a las imágenes, a las figuras que se van mencionando, que son figuras que se encuentran propiamente en el capítulo de Saladín. Entonces, empecemos por decir que cuáles son los principios, las principales marcas distintivas. Cuando ustedes van al libro, se van a encontrar con que al comienzo del capítulo, el autor Saladín hace referencia a esto de principales marcas distintivas, donde si bien menciona algo sobre lo rostral, lo caudal, que esto quiero que lo dejemos definido, es que para esto hay que hablar un poco acerca de la planimetría. Quiero que hagamos un paréntesis aquí para que sea muy claro la condición de la planimetría. ¿Qué es la planimetría? La planimetría es una forma en la cual podemos estudiar las estructuras anatómicas. ¿Cómo? Cortándolas. Es decir, me explico. Existen tres tipos de cortes, los que ustedes ven ahí. Uno que se llama frontal, otro sagital y otro transversal. Generalmente el corte frontal también recibe el nombre de coronal y generalmente el corte transversal suele recibir también la denominación axial. Pero entenderlos es fácil, considero yo. Este corte, al cual se le conoce con el nombre de frontal o coronal, permite dividir la estructura en anterior y posterior. Resulta que en general existe la posibilidad que, por ejemplo, pasa aquí en este libro, que a todo lo que está a todo lo que está hacia el frente, o sea, todo lo que es anterior, también le llaman rostral, rostral por rostro. Mientras que todo lo que sea posterior también le suelen llamar dorsal, de dorso. Ya está ahí, perfecto. En el caso del corte transversal o también llamado axial, por esa razón la relación de la tomografía axial computarizada y se llama tomografía axial porque genera cortes transversales que permiten hacer una reproducción o una visualización de la estructura. Ese corte transversal o axial permite dividir la estructura en superior e inferior. Otras de las denominaciones que se usan o sinónimos, a lo superior le suelen llamar caudal y caudal significa que va hacia la cabeza. O también a lo inferior le suelen llamar, disculpen, a lo, a lo superior le suelen llamar cefálico, disculpen la confusión, le suelen llamar cefálico, mientras que a lo inferior le suelen llamar caudal. Ese caudal es por cola. Entonces todo lo que va hacia la región posterior, hacia la cola literalmente, pues le llamaron caudal, caudal de cola. Perfecto. Los cortes sagitales permiten dividir las estructuras en derecha e izquierda y esa no es una denominación que considere que sea complicada. Es importante tener en cuenta eso porque cuando él habla de las marcas distintivas o las direccionalidades, pues referencia mucho esa situación, así que eso es una cuestión a tener importancia. Dice acá, ¿cuáles son las tres porciones en las que se divide el encéfalo? Las tres porciones en las que se divide el encéfalo. Bueno, perdón, y paréntesis, otras cosas, como por ejemplo el peso, como por ejemplo qué es materia gris blanca, cómo se divide el sistema nervioso central, la embriología, cosas que ya vamos a hablar un poco más adelante. Es importante tener en cuenta esto que menciona el autor como marcas distintivas y lo que les digo, mira, aquí nombran acerca un poco el peso y cuáles son y cómo se divide y toda la cuestión. Ok. Dice, en una imagen correlación de ¿cuáles son las tres porciones en las que se divide el encéfalo?
Es que resulta que cuando se menciona la división del encéfalo se debe mencionar inicialmente cómo se forma el sistema nervioso central antes de hablar de las porciones en que se divide el encéfalo. Entonces, ¿cómo se forma el sistema nervioso central? El sistema nervioso central se forma por un pliegue del ectodermo. Cuando el ectodermo se pliega alrededor de las 3 a 4 semanas, pues ese pliegue de la capa ectodérmica forma una condición o una estructura, perdón, a la cual se le conoce como placa neural, que cuando se pliega completamente se va a denominar el tubo neural. El tubo neural no es más que esto, para ponerlo fácil, esto. Este será el embrión y literalmente, es una estructura tubular que cruza de cefálico a caudal, es decir, de superior a inferior, todo toda la región posterior del cuerpo embrional. Pero, ¿cuál es la importancia de ello? La importancia es que hacia cefálico va a formar 3 grandes vesículas. Esta que está en verde, la roja y la azul. Esta que está en verde le llaman rombencéfalo, la roja le llaman mesencéfalo y la azul le llaman prosencéfalo. ¿Cuál es la importancia de estas? La importancia es que estas vesículas, con el paso del tiempo, van a formar todas las estructuras conocidas del sistema nervioso central. Es decir, por ejemplo, el prosencéfalo va a permitir formar subvesículas. Esta subvesícula llamada telencéfalo va a permitir formar toda la corteza cerebral y el cuerpo calloso. Mientras que, por ejemplo, esta vesícula llamada diencéfalo, que es parte del prosencéfalo, va a permitir formar la familia de los tálamos. Los autores no le llaman a eso la familia de los tálamos. Yo lo hago más para que ustedes la tengan clara de qué significa eso de la familia de los tálamos, y no es más que, que 3 estructuras que van unidas. La primera se le conoce con el nombre del hipotálamo, hipo de abajo, el tálamo que va en todo el centro y el epitálamo que está encima del tálamo, y eso es toda la familia de los tálamos. Claro, esto tiene subestructuras y es mucho más complejo, pero es más o menos para que se hagan una idea. El mesencéfalo él no se convierte en otra subvesícula. El mesencéfalo va a dar lugar a la estructura mesencefálica, es decir, a él mismo. Y el rombencéfalo va a dar lugar a 2 como subvesículas, por así decirlo. A la primera se le conoce con el nombre de metencéfalo y a la segunda se le conoce con el nombre de mielencéfalo. Perdón. El cuento con estas 2 estructuras es que el metencéfalo va a permitir formar la protuberancia y el cerebelo, mientras que el mielencéfalo va a permitir formar el bulbo raquídeo. Y lo que tú ves a continuación, o lo que ustedes ven a continuación, es decir, como esa porción en fucsia, en morado, eso no es más que la médula espinal. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, le dicen acá, en una imagen correlaciona las divisiones anatómicas más relevantes del cerebro y tome como referencia la imagen 14.1. Okay. Esta es una reconstrucción de lo que yo acabo de mencionar. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, telencéfalo, diencéfalo y las estructuras que forman. Esto será como una gráfica diferente. Yo la hice como para tener en cuenta una situación ahí importante por si la otra imagen no se entiende lo suficiente. Claro que lo que dicen acá, lo que dice acá es como, ¿cuál es la diferencia entre circunvolución, cisura y surco para que entiendas una correlación en las divisiones anatómicas más importantes del cerebro? Y entonces resulta que para ello hay que mencionar que es un surco, que es una circunvolución y que es una cisura. La manera más fácil de entender eso es que los surcos son pequeñas excavaciones, ¿sí? Piensa, por ejemplo, en el arado de la tierra, y cuando ves que la tierra se está arando, ves que forma como pequeños agujeros y luego una montañita, donde se siembra, por ejemplo, la papa, ¿cierto? El agujero no es muy profundo, por esa razón le llaman surcar la tierra, y hasta ahí está súper bien. Fíjate que los que no se ven tan profundos, a eso le llaman surcos, es decir,
¿Cuáles específicamente? Por ejemplo, por acá, estos, voy a aumentar un poquito el tamaño. Todo esto, todos estos que se ven como un poco, como no tan oscuros, por decirlo de alguna manera, no tan reteñidos, a estos se les conoce con el nombre de surcos, ¿cierto? Entonces mira que entre un surco y otro surco forman la circunvolución, que sería como el parénquima del órgano. Mientras que, por ejemplo, las circunvoluciones son estructuras que permiten dividir los lóbulos y que evidentemente son estructuras que son mucho más profundas. O sea, que una división entre un surco y una cisura es que los surcos no son tan profundos, mientras que las cisuras sí son bien profundos y esa alta profundidad le permite generar una división entre un lóbulo y el otro. Piensa en esto a continuación. Mira la imagen de aquí abajo. Y aquí vas a encontrar uno de los más grandes surcos, o dos al menos, este primero, perdón, que se le conoce como la cisura de Rolando, y la cisura de Rolando va a permitir dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Eso es muy importante. Fíjate cómo se ve aquí. Por aquí bajamos un poco eso. Esta es un clásico, la cisura de Rolando, que permite dividir el lóbulo frontal del parietal. Y este que están separando los separadores, valga la redundancia, a este se le conoce con el nombre de la cisura de Silvio, que aquí se alcanza a divisar la cisura de Silvio. Y la cisura de Silvio permite dividir el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Esto es muy importante. Dos cisuras importantísimas. Mira que aquí, por ejemplo, encuentras otra cisura. A esta cisura le llaman interhemisférica, ¿no? Bien, tiene un patrón, son profundas a diferencia de los surcos. Esta cisura interhemisférica, por ejemplo, pues permite dividir el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, ¿no? Mira que aquí existen otras marcas distintivas importantes. Por ejemplo, aquí habla de la circunvolución precentral. ¿Qué será la circunvolución precentral? Pues será la circunvolución que se encuentra antes de la cisura de Rolando. Algunos le llaman circunvolución precentral, otros le llaman circunvolución pre-rolándica porque está antes de Rolando y está muy bien definido. Lo mismo pasa con esta. A esta circunvolución le llama poscentral y aquí te vas a fijar que le dicen poscentral, circunvolución poscentral, o algo otros autores también le llaman a esta poscentral circunvolución post-rolándica. Lo que puedes definir es una cuestión muy sencilla. La circunvolución pre-rolándica se encuentra en la corteza frontal, mientras que la circunvolución post-rolándica o poscentral se encuentra en el lóbulo parietal. Ok. Veamos otra situación importante a mencionar aquí. Es esto de la ínsula, que es esto mismo que se menciona acá. Si uno separa la circunvolución de Silvio, lo que se va a dar cuenta es que al fondo, al separar los lóbulos frontal y temporal, lo que te vas a encontrar al fondo es que hay un quinto lóbulo cerebral, al cual se le conoce como la ínsula. O sea, que cuáles son los 5 lóbulos cerebrales: frontal, parietal, temporal, insular, que es el que estamos viendo, y falta un último, el occipital. Esta cisura permite dividir el lóbulo occipital del parietal, y a esta cisura le llaman la cisura parieto-occipital, que aquí se alcanza a divisar, no como un gran ahínco, pero aquí se alcanza a divisar un poco la cisura parieto-occipital. Divide el parietal del occipital. Ok. Dice, menciona la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Yo considero que esta ya la tenemos clara, sin embargo, pues voy a volver a repetirla. Recuerden que la sustancia gris son todas aquellas zonas donde hay un alto contenido de somas. Como los somas no están mielinizados, pues por ende forman esa coloración como grisosa. Y si uno la ve en una estructura, vamos a buscar un corte, eso, por ejemplo, este corte que es real,
te vas a fijar que, por ejemplo, hacia la región más externa se ve gris y hay otras porciones de aquí en la región interna del encéfalo, en este corte axial o transversal, que se ven grises y por ende estas porciones tienen un buen contenido de somas y por ende se ven grises. Mientras que te vas a fijar que otras zonas tienen componentes más claros, por ende le llaman sustancia blanca y tienen componentes más claros porque tienen axones, eso están compuestos por axones, esa es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Dice, teniendo en cuenta la figura 14.4, cómo se divide el sistema nervioso central. Entonces esa era la imagen que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Es la imagen que se menciona es esta, la imagen 14.4. Cosa que ya lo acabamos de mencionar de cómo se divide, que se apoya en la misma imagen. ¿Listo? Ok, perfecto. Dice, ¿cuál es la relación entre las meninges y el sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo? Es importante porque al menos los puntos A, B y C se responden por estos dos videos. Por ejemplo, en este video hablan acerca de las meninges y hablan acerca de qué están compuestas, cuáles son sus funciones, cuáles son y cuántas son, cómo están distribuidas, para qué sirven. Una cosa que no responde ahí en ese video es qué es la hoz del cerebro, lo cual les recomiendo que lo revisen. Esto, mira que hasta ahora he dejado que esto por favor lo revisen, o sea que es una cuestión que quiero llegarles a preguntar qué es la hoz del cerebro. Pero de resto, todas las preguntas las contesta el video. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la función del espacio subaracnoideo? Yo les recomiendo, pues que evidentemente eso también lo contesta el libro. El libro también, digamos que estas preguntas son tomadas específicamente de la realización de la lectura. Entonces, sí, aquí se menciona de qué están compuestas las meninges. Pues seguramente aquí debe responder de qué están compuestas las meninges. Y miren que aquí hace mención a cuáles son las características de las meninges y que en general, digamos que su condición relevante es que estas meninges, mira, lo de la pregunta de la hoz del cerebro, estas meninges, están compuestas generalmente de tejido conjuntivo. Entonces es importante que las respuestas que no encuentres en los dos videos, las correlaciones con el libro, sin embargo, les recomiendo contrastarlas a ver si de pronto ven alguna diferencia. Yo curé los videos y me parece que están, o sea, que me parece que están muy bien definidos y no son tan largos para definir esto, donde obviamente se menciona cuáles son las meninges, qué función cumplen, cómo forman las estructuras, cuántas membranas son, cuáles son los senos durales, porque esto es importante. Cuando se hable de las meninges hay que hablar de cuáles y qué son y cuáles son los senos durales, que son los senos venosos, que su función está íntimamente ligada a que tienen unas estructuras llamadas las granulaciones aracnoideas que permiten reabsorber el líquido cefalorraquídeo que se forma. Esto lo nombran en el video de las meninges. Cuando por otro lado pues también hace referencia a los ventrículos, y cuando hace referencia a los ventrículos en el video donde habla del sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo, pues explican bastante bien de dónde están ubicados los ventrículos, de cuántos son, cuáles son, qué funciones cumplen. Es importante mencionar que dentro de estas funciones se encuentra el hecho de formar o sintetizar, o la palabra más específica es ultrafiltrar el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que en estas zonas, o sea, zonas huecas del cerebro, yo he explicado a algunos de ustedes que el cerebro no es una estructura sólida, o sea, el encéfalo no es una estructura sólida, sino el encéfalo tiene un agujero en el interior, y a esos agujeros en el interior se les conoce con el nombre de sistema ventricular. Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántas cámaras hay? ¿Qué son los plexos coroideos? Y aquí lo menciona que son los plexos coroideos, donde se ubican, qué función cumplen. Y cuando habla del líquido cefalorraquídeo, pues en el video, al igual que en el libro, también explican cuánto volumen se produce por día,
hagan el cálculo de cuánto volumen se produce por hora, cuánto volumen tiene el líquido cefalorraquídeo contenido en todas sus 4 cámaras, incluyendo el espacio subaracnoideo, dónde se forma, cómo, si les explican cómo, dónde se forma, de dónde se obtiene. Esto es importante porque se obtiene generalmente de los plexos coroideos. ¿Cuál es el papel de los ependimocitos en la producción del líquido cefalorraquídeo? En el video lo explican de manera muy superficial. Yo te recomiendo que te vayas mucho mejor al libro, donde explican más específicamente. Este cuadro es muy importante cuando se menciona, teniendo en cuenta la imagen 14.7, describe el flujo del líquido cefalorraquídeo. Ahí está la imagen 14.7. Entonces aquí describe dónde se produce, cómo migra, qué pasa a los ventrículos laterales, qué pasa por el agujero, por los agujeros de Monroe al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo baja por el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvium y va a dar al cuarto ventrículo, y que en el cuarto ventrículo el líquido cefalorraquídeo puede migrar por 2 zonas, uno por los agujeros de Luschka o 2 por el agujero de Magendie, para permitir, digamos, que distribuirse hacia la médula espinal. Esto también conlleva que regrese. Bueno, todo esto lo menciona aquí en estos 8 pasos. La idea, como yo siempre les he dicho, no es aprenderse los 8 pasos, sino como entender por dónde va, porque cuando entiendes cuál es la ruta que sigue el líquido cefalorraquídeo, entonces entiendes que hay ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que se comunican por agujeros o conductos o acueductos, y vas pensando anatómicamente qué estructuras tiene que cruzar ese líquido para producirse en los plexos coroideos y, por último, reabsorberse en las granulaciones aracnoideas. Eso es importante. Es importante mencionar que la barrera hematoencefálica, y tú ves aquí más adelante, antes de eso, dice acá a que describa los conceptos de liviandad, protección y estabilidad química. Esos conceptos los explican en el video, pienso yo que de una manera un poco superficial. Creo que aquí están definidos bastante bien qué significa liviandad, y es importante, y son muy sencillos de entender, porque te explican que el cerebro está nadando en una piscina, entonces de ahí lo de liviandad. Y protección, porque permite protegerlo de los golpes, porque el líquido cefalorraquídeo conlleva a mejorar la amortiguación. Y estabilidad química debe ser seguramente por los contenidos del líquido, las cualidades que debe tener ese líquido. Es importante mencionar, aquí menciona lo de la barrera hematoencefálica, así que les recomiendo que les echen una leída, y quiero que me cuenten cuál es la diferencia entre barrera hematocefalorraquídea. Ahí dice, en los plexos coroideos el encéfalo está protegido por una barrera hematocefalorraquídea, y aquí hace referencia a barrera hematoencefálica. Y la diferencia sustancial de estas, para darles un adelanto, es que la barrera hematoencefálica es una barrera entre la sangre y el tejido nervioso, y la barrera hematocefalorraquídea es puntualmente en el lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo, es decir, donde están los plexos coroideos. Y aquí, digamos que, mira, y aquí lo menciona, ¿no? Ok, y aquí ya salimos de todo esto. Si bien hay una cuestión que me parece importante mencionar de las diapositivas, y es este cuadro, que no lo menciona en el libro, tampoco lo menciona en ninguno de los 2 videos, y es cómo está compuesto el líquido cefalorraquídeo. Esto es importante mencionarlo porque tiene una extrema importancia clínica, y porque cuando vayamos a ver, cuando vayamos a hablar del caso clínico, digamos, si mencionamos, seguramente vamos a mencionar un caso clínico de ¿dónde estás? De meningitis, pues vamos a ver qué es lo que comenta aquí acerca de qué es la meningitis y por qué y qué razón debe tener con esto del líquido cefalorraquídeo, y por ende con la inflamación de las meninges. Es decir, que vamos a tomarnos un momentito, unos 10 minutos en clase, para mencionar cómo es que está compuesto el líquido cefalorraquídeo y por qué se compone de esa manera. Ok, listo. 3. Dice, ¿cuáles son las estructuras que componen el rombencéfalo y el prosencéfalo? Eso ya lo mencionamos más arriba, ya lo definimos. Dice, importante, ante las dudas, al comprender la anatomía, recomiendo revisar este video. Este video es bastante bueno. Me parece que este video es un poco largo, pero es muy bueno.
pero es que el tema es largo. Este video dura 50 minutos. Y el video es un poco extenso, pero la manera en que este personaje explica la anatomía, sobre todo la anatomía, Vamos a comenzar con la explicación del bulbo. la anatomía del tronco encefálico es, mira, es una absoluta, completa y total belleza. Después termina con una cosa como esta, pero ¿cómo explica, cómo explica todo el rombencéfalo? Es brutal. O sea, brutal la manera en la que le explica el rombencéfalo. Entonces, yo les recomiendo que vean el video y que van viendo el video, van desarrollando las preguntas, van leyendo el libro, porque de esa manera se van haciendo una idea de como, ay, mire, este man explicó esto y aquí en el libro dicen otro, y dicen una cosa que lo conecta. Entonces eso es muy, muy importante. Por favor, les recomiendo que revisen este video, que me parece de muy buena calidad la manera en la que lo explica. Claro, porque empieza hablando no tanto de las funciones, porque no intenta tanto responder esta pregunta, porque el video está más enfocado hacia la anatomía, pero sí arranca a hablar de cuáles son los limitantes anatómicos y los segmentos anatómicos más relevantes. Entonces, seguramente cuando esté hablándolo, pues va a empezar a hablar de cuáles son las pirámides, de cuáles son las olivas vulvares, y va a hablar del surco preolivar y el surco retroolivar, y entonces va a hablar seguramente va a hablar del fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, y cuáles son los pares craneales que entran o salen de la estructura del bulbo raquídeo, porque el video comienza hablando del bulbo raquídeo, luego habla de la protuberancia y luego habla del mesencéfalo. Esto es muy importante, por esa razón mira que aquí, como lo mencionan, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Esto es muy importante. Y es importante responder las siguientes preguntas. Uno, ¿cuáles son los limitantes anatómicos? Es decir, cómo se divide, no solamente cómo se ve desde la perspectiva exterior, sino desde la perspectiva interior. Y ustedes se fijan que aquí hay un corte axial, donde se menciona cuál es la estructura que tiene en el interior. En el video lo explican bastante bien. Aquí también lo explican bastante bien, mencionando de cuál es la característica. Fíjense que no es que se tome mucho tiempo para hacerlo. Por ejemplo, miren acá, que habla acerca del bulbo raquídeo, que habla acerca de las pirámides, de la oliva, de los fascículos gracil y cuneiforme, y habla un poco acerca de las vías, y esto es importante cuando habla acerca de las vías. ¿Y por qué? Porque te vas a fijar que en estas imágenes hablan mucho de eso, ¿no? Mira, que vía espino no sé qué, que vía tecto no sé qué, que vía córtico no sé qué. Y esto es importante hablar acerca de las vías. Les voy a hacer un paréntesis importante de esto. Y es que resulta que cuando hable de las vías son señales que conducen, las vías son redes axonales que conducen señales, ya sean aferentes o eferentes. Piensa en lo siguiente y verás que esto empieza a tener bastante lógica. Cuando hables de las vías van a tener la cualidad de que, dependiendo cómo se denomine el nombre que tenga, te va a indicar de dónde a dónde va. Piensa, recuerda que nosotros habíamos comentado que habían vías aferentes y eferentes. Las vías aferentes se supone que vienen del exterior, porque eso, vienen de afuera y detectan o llevan señales sensoriales. Perfecto. Y van hacia el sistema nervioso central, entrando por la médula espinal, llegando a interpretarse pues en la corteza encefálica. Perfecto. O sea, hace que cuando el axón entra, hace sinapsis con la neurona de segundo orden, en el caso de las neuronas sensitivas, y entonces lo que vas a encontrarte es que esa vía tiene el nombre de dónde comienza y hacia dónde va. Por ejemplo, en el caso de las aferentes, dice que va, por ejemplo, en el caso de las aferentes, dice que va de la espina hasta el tálamo. Por esa razón la vía se llama espino-talámica. O por ejemplo se llama espino reticular, o sea que va de la médula espinal hacia la formación reticular. O se llama espino cerebelar, o sea que significa que va de la médula espinal al cerebelo. Fíjate que aquí es un clásico
que ya de por sí te está diciendo de dónde a dónde va. Así que eso es muy importante, porque si te fijas, en los cortes van a nombrar mucho las vías. ¿Qué vías? Mira lo que pasa no con las vías eferentes, es decir, con las vías motoras. Por ejemplo, si se llama córtico espinal, significa que viene de la corteza y va a la médula espinal. Ahí, ¿en serio? Y si se llama, por ejemplo, vestíbulo espinal, significa que va del órgano vestibular a la médula espinal. O si se llama tecto espinal, va del mesencéfalo, techo o mesencéfalo son sinónimos, y baja hacia la médula espinal. Y todas esas te dicen que viene de arriba, va para abajo, o sea que es motor. ¿Sí? Listo, perfecto. Eso es muy importante. Y asimismo, lo que quiero que hagas con esto es responder a las preguntas: ¿qué son los fascículos gracílico uniforme? ¿Cuáles son las vías motoras y sensitivas que pasan por el bulbo raquídeo? Entonces uno dice, ¿cuáles son las vías? Ah, pues como tú ya sabes esto que yo te acabo de mencionar, entonces simplemente coges el corte y dices, un momento, veamos, aquí dice, gracílico uniforme son sensitivos. Va, si se llama vía espinocerebelar, significa que esta vía es espino cerebelar. Ah, pues fácil, eso es una vía sensitiva, sale. Listo. La formación reticular, ya la hablan aquí abajo. ¿Qué es la formación reticular? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su importancia? Ya vamos a hablar de esta. El lemnisco medial es muy importante cuando se hable por aquí. Seguramente se va a hablar de qué significa la palabra decusación. No sé si yo lo habré puesto por aquí. No, creo que lo debo hablar más adelante. Permite un momentito. Decu. Ahí no. Sí, mira, ¿qué significa el término de decusación? Aquí yo lo hablo. Yo sí dije un momento dónde está esa cuestión de la decusación. Es importante denotar que, por ejemplo, en esta zona llamada lemnisco medial se suscita la decusación de un montón de fibras. Quiero que me cuenten qué significa la palabra, qué significa el término de decusación, ¿sí? Para que lo podamos ahondar en clase. Perdón, voy a subirme a donde estábamos. Eso, perfecto, acá. Lo mismo con la protuberancia, lo mismo con el mesencéfalo. Lo que les recomiendo, esto, por favor, revísenlo bien, porque la clase va a empezar desde aquí en adelante. O sea, es decir, que todo esto que yo hablé, todo esto que hablé en los puntos 1 y 2, voy apenas a mencionar 2, 3 cosas muy específicas y voy a darlo por visto porque esta parte podría decirse que es la parte más sencilla, y a veces explicándola se toma mucho tiempo. Entonces voy a responder preguntas muy puntuales de estos dos para adentrarme de por sí en la anatomía y la fisiología, en la neurofisiología del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo y explicarles toda esta cuestión. Pero quiero que vean el video para que sea muchísimo más fácil para mí decir, bueno muchachos, ya ustedes ya saben que la vía, no sé qué, cómo está conformado anatómicamente, vamos a hacer dónde están las olivas, dónde están las pirámides vulvares, dónde está el fascículo gracílico uniforme, pum, 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 listo. Y que en el interior sea mucho más sencillo. Es importante que estudien, por favor, qué es la formación reticular, sobre todo porque la formación reticular tiene 5 funciones importantes. Una función sobre el control motor somático, es decir, sobre el control que tú puedes controlar. 2, tiene un control cardiovascular extremadamente importante. 3, sobre la modulación del dolor. 4, sobre el sueño y la conciencia. Y 5, sobre la habituación. Quiero que los otros creo que son muy evidentes, pero ¿qué será la habituación? Importante de esta formación reticular es que la formación reticular es una estructura que permite cruzar, perdón, lo pongo de esta manera, por aquí debe estar más adelantico, esto es la formación reticular. La formación reticular es un montón de somas neuronales que se encuentran cruzando el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y este acúmulo importante de somas le da la característica de ser una estructura grisosa, lo cual le permite generar este tipo de controles. La idea es que me cuentes, pues,
¿A qué hace referencia a esto? Del control somático o del control cardiovascular, porque entonces ¿en qué zona específica se genera el control cardiovascular? O, o qué tiene que ver eso con el dolor, o qué tiene que ver eso con la generación del ciclo circadiano, es decir, del sueño conciencia, y sobre todo qué tiene que ver con la habituación y qué es eso de la habituación. Para luego sí pasar al cerebelo y hablar un poco acerca de cuáles son los limitantes anatómicos más relevantes. Fíjate que el cerebelo hablan 2, 3 cosas muy específicas. Por qué se denomina el árbol de la vida y la importancia desde el punto de vista de sus funciones como la coordinación, la exploración visual, el cronómetro cerebelar, la audición y el sonido. Mira que ahí lo que hice fue en una pregunta condensar cuáles son las funciones del cerebelo. Mi idea es que me cuentes pues cómo es que coordina, cómo es que hace la coordinación motora o cómo es que realiza qué es eso del cronómetro cerebelar y cómo lo realiza o qué tiene que ver el cerebelo con la exploración visual, es decir, con el seguimiento de las cosas. Esto es muy importante, este punto 3 es muy importante y recuerden que en este voy a intentar detenerme, pero es muy importante que lo lleven bien preparado para que sea más fácil adentrarme, esto es importante, pero sea más fácil adentrarme en las funciones superiores, es decir, en las funciones ya del tálamo y de la corteza cerebral, que desgasta un poco y es bastante y toma bastante tiempo. Entonces en esto voy a ir como mencionando las estructuras y mencionando las funciones y dándoles a entender unos tips importantes para poder estudiar esto. Ok, para luego sí pasar a cuáles son las estructuras que componen el prosencéfalo. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que componen el prosencéfalo o cuáles son las estructuras que conforman el diencéfalo? Recuerda que yo había comentado que en la visualización prosencéfalo es igual a telencéfalo, prosencéfalo es igual a telencéfalo y diencéfalo, por eso dice cuáles son las estructuras que conforman el diencéfalo. El diencéfalo es igual a la familia de los tálamos. ¿Y cuáles son las estructuras que conforman el telencéfalo? Pues el telencéfalo está conformado por la corteza cerebral y el cuerpo calloso. O sea que lo primero que vamos a hablar es del tálamo, luego hablamos del hipotálamo, luego hablamos del epitálamo, y mira que el epitálamo hablamos de una cosita muy cortica, para luego sí hablar de las funciones del cerebro. Y esto es muy importante porque en las funciones del cerebro vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Uno, pues lo que ya hablamos en el pasado de cómo se dividen los lóbulos cerebrales. Y vamos a hablar un poco acerca de dónde se encuentran las cisuras, cosa que yo ya mencioné al comienzo del video, porque dije cuál es la cisura interhemisférica, cuál es la cisura de Silvio, cuál es la cisura de Rolando, cómo se dividen, dónde se encuentra la ínsula, eso ya lo mencioné hace un momento. Esto sí, no, qué son las vías de proyección y asociación comisurales, cuáles son esas vías de conexión axónica, eso es muy importante, y pues cuál es la importancia de las mismas, valga la redundancia. Lo mismo de cuál es la importancia de la corteza cerebral. Fíjense en que todas estas preguntas, o sea, la pregunta se desarrolla en una subpregunta en general, pero esa subpregunta ya te está dando la idea de cuál es la respuesta, ¿no? Porque dice, ¿cuál es la importancia de la corteza cerebral? ¿Cuál es la importancia de la sustancia gris y la sustancia blanca? O sea que la importancia de la corteza cerebral se basa en que tiene sustancia gris y sustancia blanca. Pero, ¿cuáles son esas zonas que son grises y blancas? Bueno, eso ya lo vimos de manera muy superficial, pero aquí quiero que se centren puntualmente en mencionar esas zonas, si tienen nombres, ¿qué nombres tienen? ¿Sí? Y es que resulta que aquí menciona un poco eso, los núcleos basales, o también mal llamados ganglios basales. Entonces, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué función cumplen? Y más o menos esto es lo que intenta responder en esta pregunta. ¿Dónde está? ¿Cuál es la importancia de la corteza encefálica? Una de las zonas importantes son los núcleos basales. Otra es evidentemente la corteza cerebral, ¿sí? Y otra es el sistema límbico. Entonces fíjate que aquí menciona 1, 2 y 3 estructuras
que son las estructuras importantes de la corteza cerebral, mientras que estas otras 3 preguntas son un poco más preguntas de generalidades, ¿no? Muy bien, esto de como ya estudiaste corteza cerebral, ahora vienen las funciones integradoras del encéfalo. Y esas funciones del integradores del encéfalo, ¿cuántas son? Mira, aquí las menciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas son las funciones integradoras. Y entonces empieza a mencionar, perdón, disculpen, me confundí. Estas son las funciones integradoras. 1, función integradora número 2, función integradora número 3, función integradora número 4, función integradora número 5, función integradora número 6, función integradora número 7, ¿dónde está la 7? Y función integradora número 8. Son 8 funciones integradoras, o sea que hay que tener en claro cuáles son las 8 funciones integradoras del encéfalo. Y mira que cada una de estas hace referencia, por ejemplo, a qué es el sueño, cómo se produce, qué es el ciclo circadiano, qué significa REM o MOR, qué significa no MOR, o no REM, que es lo mismo, cuál es la importancia del núcleo supraquiasmático en el sueño, qué son las orexinas, esto es muy importante, qué son las orexinas, y cuál es su relación con el sueño. En la función integradora 2, entonces, bueno, sí, que la cognición, cosa que ustedes ya han hablado con sus profes que son psicólogas, entonces, de que se tratará esa cuestión de la cognición, quiero que ustedes me definan eso. Y mira que aquí hablan de cosas de las cuales ya es posible que hablen o vaya a hablar, de que, por ejemplo, que la agnosia, las apraxias, las afasquias, algunos de los profes mencionan eso. Aquí simplemente mencionan las agnosias y la prosopagnosia. La función integradora número 3, pero esto no significa que sea lo único, solamente es que es un ejemplo muy superfluo de la cognición. Lo que quiero que entiendan es qué es la cognición, ¿no? Eso es, qué es la cognición. Funciones integrales en la función 3 hace referencia a la memoria, entonces dónde se fija la memoria, qué es amnesia, cuál es el papel del hipocampo en la memoria, qué tiene que ver con los recuerdos. En la función integradora 4, las emociones, entonces si viene una condición de estas de las emociones es donde se genera la relación mayoritaria de las emociones, que es muy propia del lóbulo prefrontal, cuál es el papel de la amígdala en las emociones, y por aquí yo menciono, mira acá, dice, pregunta para los que les gustan las películas de Marvel, entonces resulta que esto es un diálogo tomado acerca de de la película de Capitán América Civil War, mientras en el momento en el que Wanda y Visión tienen una conversación en el complejo de los Vengadores y hablan un poco acerca de la amígdala. Entonces, ¿qué relación? Por esa razón pregunta acá, ¿cuál es la amígdala en relación a las emociones? Y dice que la información de la amígdala viaja a 2 zonas. ¿Por qué y para qué viaja a 2 zonas? O sea, la despolarización viaja a 2 zonas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso con el control de las emociones y la amígdala? Y me gustaría que habláramos un poco acerca de esto. Y creo que esto es un ejemplo del libro que hace referencia... mentira, no. Esto es un ejemplo mío. Esto hace referencia... este MRI hace referencia a resonancia magnética. Entonces, que la resonancia magnética muestra un tumor en el hipocampo y que en otro muestra un tumor en la amígdala, y entonces que tienen cambios relacionados con la percepción y el comportamiento. ¿Por qué? ¿Cómo explicar eso? Es una manera importante de mencionar su relación hipocampo-amígdala. Función integradora número 5. Las sensaciones, entonces dónde se interpreta la vista, la audición, el equilibrio, el gusto, el olfato, y generalmente dónde se interpretan las sensaciones. Y es importante mencionar que las sensaciones se interpretan predominantemente en la corteza parietal. Esto es a lo que se les denomina constantemente señales somatosensitivas o somatosensoriales. Entonces, hay una zona primaria donde se interpreta todas esas señales somatosensitivas o somatosensoriales. Función integradora número 6, control del movimiento.
Y entonces resulta que como hay una zona que controla el movimiento, hay una zona que controla, perdón, como hay una zona que controla las sensaciones o donde se interpretan las sensaciones, pues hay una zona donde parte el control del movimiento, que generalmente se ubica en la corteza frontal, en el lóbulo frontal. Y el cuento de esto es dónde se ubica predominantemente, es decir, cómo se divide, porque resulta que hay una corteza motora primaria y hay unas cortezas de asociación motora. Entonces quiero que me cuenten cuál es la relación entre la corteza motora y las cortezas de asociación. Y mire que dice acá que hay que relacionar el concepto de motoneurona superior con el concepto de neocórtex. Es importante hablar de las vías, es importante hablar del Parkinson, que nosotros ya mencionamos, a que la dopamina seguramente tiene que ver algo acá. Importante hablar de la función integradora número 7, de cuáles son las habilidades incluidas en el lenguaje, porque si la 7 es lenguaje, la 8 es la lateralización cerebral, y esto del lenguaje, pues hay que hablar sí o sí de Wernicke y de Broca, de las áreas de Wernicke y de Broca, que son las áreas de control del lenguaje. O sea, sé que es importante. Uno, ¿dónde quedan áreas de Wernicke y Broca? Y dos, ¿para qué sirven esas dos áreas? Eso es importante. Y lo mismo con el concepto de lateralización cerebral. Es importante mencionar esto, el quinto punto, que hace referencia a el cuadro. Este cuadro es muy fácil de desarrollar. Solo lo único que tienes que hacer es pares craneales del 1 al 12. ¿Qué nombre tienen? Si tienen un segundo nombre, si el par craneal es motor sensitivo o si tiene funciones mixtas, es decir, si permite llevar señales aferentes, eferentes o ambas. ¿Y qué función o cuáles son las funciones que cumple ese par craneal? Claro, ahí vas a encontrar muchos videos en YouTube en relación a los pares craneales. Unos que no sé, por ejemplo, ayudas mnemotécnicas que hacen referencia, por ejemplo, a esa canción de Karol G, esa canción Tusa, que tiene una versión parodia con los pares craneales. O sea, una cosa así como que uno dice, ¿what? Pero es para que te hagas una idea de que uno es muy masivo y dos es muy importante. Sin embargo, cuando estemos mencionando los pares craneales, es importante tener hecho ese cuadro porque yo te lo voy a preguntar. O sea, voy a ir así uno por uno y le voy a decir, par craneal número 10. ¿Cómo se llama? Motor sensitivo mixto. Si es motor sensitivo mixto, ¿cuál es su función motora? ¿Cuál es su función sensitiva? O si es solamente uno de los dos, ¿cuál es la característica de dicha función? Eso es muy importante. Y aquí y ahí ya termina el tema de corteza. El tema de sistema nervioso, el tema de encéfalo y pares craneales. De ahí en adelante viene el tema de médula espinal. Y ese tema es un poco más, por así decirlo, un poco más llevadero. Y la idea con esto pues es entender pues las condiciones anatómicas, las diferencias entre las meninges que lo recubren, dónde se encuentra la sustancia gris y blanca, cosa que ya mencionamos en el pasado. Y lo importante de esto es esto, lo de las vías sensitivas y motoras. Dónde se decusan, dónde se cruzan. Eso es muy, pero muy importante en este tema. Claro, porque si se habla de médula espinal, uno dice, bueno, pero ¿cómo está conformado? ¿Cómo está dividido? Claramente, ¿cómo entender la estructura anatómica? Pero si ya entendiste la estructura anatómica de qué tiene y cómo lo tiene, pues hay que entender si lo que tiene en el interior son vías, como lo mencionamos hace un buen rato, pues esas vías, cómo están distribuidas. Y dos, esas vías donde se decusan. Esta parte es importantísima. Porque esta parte hace referencia a cómo las vías entran o salen, es decir, o forman o por ellas entran los nervios espinales. Como ya se habló de los nervios craneales, pues ahora se va a hablar de los nervios espinales. Y por esa razón hablan del ganglio nervioso o los ganglios y de las ramas proximales y de las radículas y cuáles son los ganglios, por ejemplo el ganglio de la raíz posterior, ¿para qué sirve esa vaina? Y qué es lo que tiene y qué es la raíz dorsal.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando lo estudias, te vas a ay, es que resulta que las señales sensitivas entran por aquí y las señales motoras salen por acá y entonces forman el nervio raquídeo. Ah, listo, perfecto. Y de ahí esas forman como otros nervios y se juntan entre ellos y bueno, en fin, es importante. Vamos a estudiar qué es reflejo, puntualmente los arcorreflejos y otros reflejos como los reflejos osteotendinosos. Eso es importante mencionar de qué es un arco reflejo, entenderlo, qué es el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que en realidad fueron parte del tema de tejido nervioso del cual no hablamos, pero aquí vamos a mencionarlo, qué es el reflejo miotático y importante que entiendan cuál es la seguidilla de acontecimientos cuando se habla sobre todo de los arcorreflejos. Sí, de su relación neurona sensitiva motoneurona. Y luego terminamos nuestro tema con sistema nervioso autónomo, de lo cual yo quiero que entiendan un poco acerca de... sistema nervioso autónomo. Permítanme un momento. Sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Ah, sí, míralo acá. Dice acá que así, sistema nervioso autónomo, reflejos viscerales, perfecto. Entonces cuando se habla de, mira que ya vamos por el séptimo y siempre hemos ahondado bastante en esta situación. Mira, cuando se habla del sistema nervioso autónomo, se tiene que hablar de cuáles son los reflejos viscerales, hablando puntualmente de cómo se divide el sistema nervioso autónomo. Eso ya lo entendemos en claro porque el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea que ya la tenemos súper clara. Pero quiero que me cuenten qué es esto del tono autónomo. Y mira que aquí establezca las diferencias entre las rutas eferentes autónomas y somáticas. Esto también es muy importante. Y es que resulta que, mira que aquí ya arranca a hablar como de, bueno, la división simpática y aquí habla de la división parasimpática. Es decir, que las dos estructuras, esto es muy importante porque resulta que la división simpática es diferente a la división parasimpática. Porque mira que aquí dice, ¿por qué la división simpática se le denomina toracolumbar? Ay, pues la pregunta te se está respondiendo sola. Pues porque los nervios que permiten generar la inervación simpática, pues son de proyección o generalmente suelen salir o están relacionados con la estructura torácica y lumbar. Recuerdan que nosotros antes en la médula espinal habíamos definido, o sea, me refiero cuando lo estudiaste y definiste que la médula espinal se dividía en un segmento cervical, en un segmento torácico, en un segmento lumbar, en un segmento raquídeo y en un segmento coxígeo. Bueno, y que de ahí salían los 31 pares. Bueno, entonces resulta que aquí están diciendo, oiga, mire, todo lo que se refiere a la división simpática subyace de, perdón, voy a poner esto acá, subyace, subyace de la región, de la región espinal, o sea, de la médula espinal toracolumbar. Y lo mismo de los nervios simpáticos. Los nervios simpáticos, o todo el sistema nervioso simpático, dice acá, ¿por qué la división parasimpática se le denomina cráneo-sacra? Ah, pues se le denomina cráneo-sacra porque pues sale o del cráneo, sobre todo de el bulbo raquídeo protuberancia mesencéfalo, o de la región sacra. Ya, listo, y por esa razón le llaman así. Es eso. Eso que acabo de explicar es extremadamente clave para entender el por qué, cómo funcionan sus señales. Eh, Creo que con muchos de ustedes definimos cuál es la importancia del sistema nervioso entérico en cuanto a sus redes, cuando hablamos de que la despolarización que genera el sistema nervioso entérico podría ser en relación a las células musculares lisas mmm, unitario o multiunitario. Creo que eso ya la tenemos clara.
Esta pregunta me parece muy interesante. Dice, ¿por qué se dice que los dos sistemas simpático y parasimpático tienen efectos diferentes? Yo ya lo había comentado porque uno es como un buen activador y el otro es un buen inhibidor, pero cuando te empiezas a estudiar esto te vas a dar cuenta como que no es tan así, porque en algunas zonas el parasimpático suele ser un buen activador. Y es importante mencionar los neurotransmisores con los que funciona cada uno. Y siendo así pues de extremadamente escueto y muy simplista, el sistema nervioso parasimpático funciona por medio de acetilcolina, mientras que el sistema nervioso simpático funciona por medio de noradrenalina. Es importante mencionar qué significa eso de inervación dual. En control autónomo vasomotor, si menciona el sistema nervioso autónomo, no es independiente. ¿Cuál es la influencia de la corteza cerebral sobre el sistema nervioso autónomo? ¿Y cuál es la influencia del hipotálamo sobre el sistema nervioso autónomo? Eso tiene que ver más con las situaciones eh, del control superior. Algunas cosas que se me quedaron posiblemente en el tintero. Presten un poquito de atención cuando se hable del hipotálamo. Cuando se hable del hipotálamo, ya que el tema de la siguiente semana, que es sistema endocrino, hace mucha referencia al hipotálamo, o sea que debe quedar muy claro cuáles son las estructuras anatómicas aquí, o sea, cómo se distribuye anatómicamente, dónde se encuentra, las funciones relacionadas con la secreción hormonal, con los efectos autónomos, con la termorregulación, con la ingesta de comida, es decir, todas estas funciones que se relacionan con el hipotálamo deben quedar claras, porque estas funciones son parte relevante de lo que se va a ver la siguiente semana. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y cada vez que encuentres una cosa como estas, préstale atención. Bueno, creo que este es todo el resumen del tema. La verdad es que, como les comenté, es un tema bastante extenso. Es un tema complejo que yo espero que ustedes vayan muy bien preparados para este tema. Entre más preparados vayan, más fácil va a ser para mí explicarles cosas más interesantes, casos clínicos, muchas cuestiones interesantes. Bueno, no siendo más, por ahora los dejo. Espero que tengan un feliz resto de mañana, tarde, noche, dependiendo del momento en el que vean este video. Y nada, un gran abrazo para todos.